Entonces, vamos a la tarea de la categoría mental, la tarea 2. Entonces, para hacer esta tarea, tenemos que nosotros responder las siguientes preguntas. Y mucha atención acá. ¿Cuál es la más grande necesidad sin resolver de tu prospecto, donde tú podrías crear una nueva categoría? ¿Cierto? Donde tú podrías crear una nueva categoría. Recuerda los miedos y frustraciones. Recuerda los deseos y aspiraciones. ¿Cuál es el mayor miedo? ¿Cuál es la mayor frustración? ¿Cuál es el mayor deseo? ¿Cuál es la máxima aspiración? ¿La tienes identificada? ¿Se te ocurre alguna categoría mental que apele directamente a ese miedo, frustración, deseo o aspiración? ¿Se te ocurre sobre cuál miedo, frustración, deseo, aspiración tú puedes crear esta nueva categoría mental que se base en ese miedo, frustración o deseo, aspiración? Si pudieras nombrar esa categoría, si le tuvieras que poner un nombre, ¿qué nombre le pondrías? ¿Cómo se llamaría? Tiene que ser un nombre sencillo, ¿cierto? Corto, fácil de recordar. Tercera pregunta. ¿Existe una categoría actual que se pueda dividir en dos o más subcategorías basado en las necesidades específicas, en estos miedos, frustraciones, deseos y aspiraciones? ¿Existe? Esa es la tercera pregunta. Entonces, la verdad es que este ejercicio no es para nada sencillo. De hecho, cuando nosotros lo enseñamos en los talleres presenciales, es difícil que a las personas se le ocurra su categoría mental, ¿cierto? Rara vez se le ocurre ahí mismo, sino que es algo que como ahora yo te expliqué el concepto y te va a quedar dando vueltas en la cabeza, ¿cierto? Tú ya hiciste tus miedos, frustraciones, deseos, aspiraciones, entonces de cierta forma ya estás pensando, ¿cierto? En base a esos miedos, frustraciones, deseos, aspiraciones, ¿cuál es una categoría mental que tú pudieras inventar sobre eso? Sin embargo, ahora yo te voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, nosotros en PagoRanking, que somos una agencia de marketing, básicamente, dijimos, a ver, somos una agencia de marketing, ¿cierto? Común y corriente. Son el mismo servicio, el mismo público que todas las agencias, resolvemos las mismas necesidades, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo nos podemos plantear de forma distinta, con una categoría mental distinta? Entonces dijimos, bueno, eh, nosotros somos muy buenos para el marketing de performance, ¿cierto? No el marketing digital de creatividades o el marketing para hacer, no para hacer cosas creativas ni creatividades, sino que era para hacer performance. Es decir, marketing digital para conseguir formularios de contacto, básicamente, o que te llenen o conversiones de venta, ¿cierto? Entonces, como ese era nuestro fuerte, y eso sumado a que el mayor deseo y aspiración de nuestro mercado es conseguir más clientes, es que nosotros inventamos la categoría marketing digital de resultados. Y si tú te fijas o si tú averiguas, eso en verdad no significa nada, ¿cierto? Sino que eso es un nombre inventado, marketing digital de resultados. Eso no existía en el mercado. Nadie se planteaba de esa forma en el mercado. Y ahí nosotros inventamos ese nombre para apelar al deseo de conseguir más clientes a través del marketing digital de resultados, que tiene toda una metodología, etcétera. Entonces, esa fue la categoría mental que nosotros elegimos para PagoRanking, por ejemplo, y con eso fue el caballito de batalla que nosotros fuimos al mercado a vender. ¿Nosotros qué salíamos a vender? Marketing digital de resultados. ¿Y qué es eso? ¿Cierto? Todo un cuento de una metodología específica para conseguir conversiones, para que tu negocio consiga prospectos y aumente las ventas, ¿cierto? A través del marketing digital de resultados. Por ejemplo, en un taller
había una empresa de dos emprendedores muy buenos emprendedores que hacían reparación de iPhone, hacían reparaciones de pantallas de iPhone. Tan simple como reparar iPhone. Pero si ellos van al mercado y se plantean como nosotros reparamos pantallas de iPhone o somos reparación de smartphone, hay otras 5.000 empresas que se dedican a hacer reparación de iPhone. Entonces están últimos en la lista de la categoría mental de cualquier prospecto. Entonces, ellos muy inteligentemente inventaron la categoría mental de electrónica de precisión, que suena mucho mejor, más taquillero, subcomunica que, de todas formas, subcomunica que es como una reparación de iPhone, porque es electrónica de precisión. Entonces, esa es su categoría y ese fue su caballito de batalla para ir y abordar el mercado, con una categoría mental nueva que al final es lo mismo, pero está planteada de forma distinta, mucho más atractiva y también convincente. O, por ejemplo, también puede ser, en otro taller había una niña que vendía cosméticos naturales, entonces su categoría mental era cosmetología o cosméticos ecológicos, ¿cierto? Tan simple como cosméticos ecológicos. Por ejemplo, también había una persona que vendía pañales a domicilio. Y resulta que estos eran pañales ecológicos. Pero esta persona lo que se planteaba como pañales a domicilio. Entonces su categoría mental era pañales ecológicos a domicilio, ¿cierto? Entonces ahí tiene una nueva categoría mental. Entonces ya te va quedando más claro. Tienes que inventar una categoría mental que te desmarque de la competencia y que te haga que tu prospecto te clasifique en una nueva categoría donde tú eres el primero y por lo tanto el único. Y por lo tanto tienes la mejor probabilidad y la mejor chance de venderle a estos prospectos a través de tu nueva categoría mental y planteándote de forma mucho más atractiva para el mercado.